Hermano K. Habla Jiddu Krishnamurti. La transparencia es exactamente el momento que ocurre cuando ya no hay concepción, cuando ya no hay percepción. No percepción. Me llamo hermano K. Hermanos y hermanas, establezcámonos en la comunión. Compartiendo el don de la gracia. Vengo a ustedes en este día para tratar de expresar lo que es a priori complejo, pero espero que a través de nuestra comunión, las vibraciones y las palabras que voy a usar, nos permitan simplificar. Abordaremos el tema de la no percepción, lo que nos llevará, como siempre, al principio, a definir qué es la percepción y en qué contexto se inscribe, en relación con la conciencia y en relación con la vida tal como la conoce y como es. La conciencia en la encarnación, sea lo que sea, se basa en la experiencia de tu propia percepción, se basa en un cierto número de elementos que te permiten interactuar, de manera permanente, contigo mismo y con el grupo de personas que viven en este mundo. La conciencia presentará entonces una serie de atributos que resultarán en un cierto número de ejes, más o menos presentes, más o menos importantes. El primero de estos ejes se refiere a la concepción, y entiendo por concepción todo lo que puede ser un modo de interacción, en el sentido amplio, y que viene directamente de los mecanismos del pensamiento, los mecanismos de adhesión a las creencias así como el conjunto de experiencias de la encarnación que han impreso en el ser algunos elementos. Luego viene la percepción. La percepción es la capacidad de la conciencia de recibir y emitir un cierto número de elementos, permitiéndole, a través de los sentidos, y para algunos, además de los sentidos, recibir un cierto número de señales que se encontrarán, de manera ineludible, en interacción, al principio, con su propia percepción, concepción y percepción y luego en interacción. En el plano de la concepción, también podemos dejar entrar la educación de nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura, nuestro propio entorno cultural, el conjunto de afectos, el conjunto de experiencias que se llevaron a cabo después de la aparición en este mundo, ya sea en esta vida o en lo que comúnmente se llama otras vidas. El problema es que la conciencia del ser humano en la encarnación presenta una serie de filtros. Estos filtros se llamaban velos. Estos velos, que pueden, en un primer momento, facilitar el acceso a algo distinto de lo que es visible o percibido por el común de los mortales, ya no es, como trataré de explicarles y demostrarles, sino un filtro que ciertamente modifica la percepción, dejándose ver lo que es invisible a los sentidos pero que no es menos colorido, también, por sus propias concepciones, sus propias ideas, sus propias organizaciones, internas y también sociales. Hablaré entonces de percepción limitada, en el sentido de que es la percepción correspondiente a los sentidos habituales y comunes de cada ser humano, más o menos acentuada, más o menos evidente, ya se trate, por ejemplo, de la audición, en la que, a nivel estrictamente físico, hay, por supuesto, tanto déficits de audición como una audición calificada como absoluta, el oído absoluto. La conciencia entonces evoluciona y se manifiesta a través de un mecanismo que se ha llamado proyección de la conciencia, en medio de un ambiente dado, que dará las percepciones. Percepciones sensoriales, percepciones ligadas a las concepciones inscritas tanto en lo humano como en la sociedad. La interacción, por ejemplo, de la concepción del ser humano y la concepción de la sociedad da lugar a una adecuación o insuficiencia del ser humano en relación con su entorno. La percepción también puede recurrir a lo que yo llamaría percepción expandida. Esto es lo que les describí porque lo experimenté en el momento de una conmoción experimentada en mi pasada encarnación. Esta percepción expandida va más allá del contexto de los sentidos, luego va más allá del contexto usual y se traducirá en una amplificación de la percepción, superando con creces los contextos usuales y yendo a algún lugar, maravilloso, que entonces era invisible en la percepción limitada.
La percepción expandida tiene lugar de una manera no sensorial, sino extrasensorial, pudiendo recurrir, eventualmente, a sentidos más sutiles que los conocidos, como la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición. Esta percepción ampliada da acceso a lo que se califica de invisible o no percibido por los sentidos ordinarios. No hay que olvidar que la percepción limitada, como la percepción ampliada, se verá necesariamente confrontada con sus propias experiencias y con sus propias construcciones mentales y también afectivas. La percepción limitada, así como la percepción ampliada, corresponden ambas a proyecciones de la conciencia que a su vez provocan una señal que también puede serlo, y que se filtran necesariamente por las concepciones y también por los diferentes filtros llamados cuerpos sutiles que solo han permitido percibir lo que entonces no se veía, no se percibía en el sentido de la percepción limitada. Uno como el otro son entonces condicionados y acondicionados. No están libres de la interferencia de la conciencia, no están libres del juicio, no están libres del libre albedrío, pero se registran según un principio llamado evolución, específico de este mundo. Cualquier concepción, limitada al expandirse, modificará los velos que permitieron esta percepción. El primero de los velos se refiere, por supuesto, a lo que yo llamaría afecto o afectivo en su sentido más amplio, que corresponde al cuerpo astral, al cuerpo emocional o, si lo prefieren, al cuerpo de los deseos. Por consiguiente, podemos decir que tanto lo que se ve en la percepción limitada y ampliada resulta, en cierto modo, de la calidad del cuerpo de deseo, de su presencia, de su rarefacción, pero también de lo que constituyen las concepciones que interactúan con este cuerpo de deseo, llamado cuerpo mental o velo mental. El velo mental está formado por las creencias, ideas y experiencias que han ayudado a formar, directamente a construir la personalidad, dándole un marco de referencia y ajuste al entorno. El entorno que se está formando, a través de la cultura, la educación, la experiencia vivida con los miembros de la familia y las diferentes relaciones construidas, hace que la misma realidad de este mundo no se traduzca en la misma realidad en medio de la concepción para cada hermano y cada hermana. La diversidad de creencias, de ideas, de emociones y de afectos traduce incuestionablemente este principio y es lo que hace a la diversidad, la riqueza de lo que se llama la vida de este lado donde se encuentra. Ninguna de estas percepciones explica la verdad absoluta o lo real. A menudo se ha dicho que lo invisible no era la verdad sobre este mundo y que lo que era visible para los ojos, los sentidos o las percepciones solo se filtraba de alguna manera y se confrontaba de alguna manera con las propias experiencias. Así que, por ejemplo, lo que se llama sentimiento. Muchos hermanos y hermanas confían en sus sentimientos, sin duda por un segundo que el sentimiento también pasa a través de los filtros del velo astral y del velo mental. Y, por lo tanto, también sometido a una dualidad inexorable ya que hay cosas, ya sabes, que te parecen justas, que te parecen injustas, que te parecen buenas o que no te parecen buenas a ti o al otro, pero siempre en relación con un sistema de filtros o velos vinculados a las ideas, a las creencias, a la educación y al sistema social. Ya es evidente que tanto la percepción limitada como la ampliada se ven alteradas por la propia interacción que existe en este mundo. La cuestión es, por lo tanto, si la percepción, como la concepción, puede obviamente aplicarse más allá de las leyes e interacciones de este mundo. La respuesta, a través de lo que vives, a través de lo que has leído, te lleva a pensar y a vivir que esto no es verdad. El sentimiento de uno no es el sentimiento del otro. Y sin embargo, lo que se observa puede ser estrictamente el mismo objeto, la misma conciencia, la misma energía, el mismo evento, y puede traducirse para un hermano y otro hermano como opuestos. En otras palabras, lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Podemos considerar razonablemente que en otros lugares. Y podemos afirmar,
Y esto es lo que voy a tratar de desarrollar, que mientras haya una percepción, mientras haya una concepción, mientras estén presentes lo que se llama velos o cuerpos sutiles, ningún elemento devuelto a la conciencia puede ser exacto, porque está, como acabo de explicar, coloreado por la presencia de dichos velos, de dichos cuerpos sutiles, incluso en medio de la percepción expandida. La concepción es en sí misma el resultado del conjunto de creencias de todo lo que se ha experimentado o a lo que finalmente se han adherido sin siquiera preguntarse por qué se han adherido a esa creencia, porque les parece justo. Incluso si no hay ningún sentimiento o percepción asociada. Así es la historia de la humanidad sobre este mundo, donde se traduce, también a ese nivel, en una especie de afiliación, confinando y alienando, privándote de tu libertad. Todo lo conocido, probable y experimental siempre se referirá solo a su propio punto de vista, como se ha dicho, es decir, solo a sus propios filtros, y sus filtros no son los mismos que los de un hermano o una hermana, y sin embargo todos somos uno. Entonces, existiría, más allá de la percepción limitada como la expandida, más allá de las concepciones, más allá de lo afectivo y las emociones, algo que permitiera superar sus límites, de alguna manera, y que permitiera acceder a un ilimitado donde no hubiera, sino el mismo propósito, al menos un mismo soporte o el mismo elemento común y que llegara entonces a lo que llamamos el principio de unidad. Mientras los velos estén presentes, aunque les dejes ver lo que se dice invisible a los sentidos, permaneces y estás condicionado por tus propias concepciones. Ideas, cultura, educación, experiencias personales, experiencias de vidas pasadas. En medio de este sistema que es una referencia a un pasado, a una experiencia, ¿puedes encontrar una total objetividad? Eso es estrictamente imposible. Lo que es correcto para ti no es correcto para el otro. Y creo que no habrá nadie que me contradiga, también en lo que se refiere a lo que usted llama el amor a la luz, las religiones, los sistemas sociales e incluso entre dos individuos extremadamente cercanos, no hay, de manera infalible, la misma percepción, la misma concepción. Podemos entonces preguntarnos legítimamente si la percepción en sí misma está tan expandida como sea posible, como las concepciones más amplias posibles, no son más que obstáculos para algo del otro. Ya que cualquier percepción, cualquier concepción, cualquier afecto, cualquier emoción, inducirá una forma de reacción en el individuo encarnado que es el modo normal de expresión de la encarnación, que podemos llamar, de la manera más amplia posible, acción/reacción. El hecho de percibir o concebir siendo entonces una acción, la reacción se traduce en el ajuste a lo que se percibe, a lo que se concibe, a lo que fue la experiencia personal. De esto se derivan todos los malentendidos existentes sobre este mundo. La mayoría de los seres humanos evolucionan según el principio de las creencias. Hace algún tiempo, te expliqué el papel de la imagen, el papel de la visión. Lo que dije hoy va mucho más allá de la imagen visual. Todos ustedes saben también que en los sentidos más sutiles, como el oído, la misma música, la misma voz puede sonar agradable o desagradable, o indiferente. Y sin embargo, de manera objetiva, el sonido, la música que se emite es exactamente la misma, en el plano físico. Pero el resultado, para un individuo, también puede ser estrictamente opuesto para uno como para otro. ¿Puede detenerse la percepción? ¿Pueden detenerse las concepciones? Entiendo por parar, no por desaparecer, porque son la base de la conciencia en la encarnación, y la encarnación no es más que un juego de interacciones. Entonces, ¿hay alguna manera de poner fin a los filtros, de poner fin a la percepción limitada en cuanto a la percepción expandida, de poner fin a las concepciones y de poner fin a los afectos y las emociones? La respuesta es seguramente sí, es ser absoluto. Evidentemente, usted sabe que no se puede decir nada sobre el absoluto, y en mi vida, dije a algunos interlocutores que los que me hablaban también, por supuesto, nunca habían cruzado río para ir al otro lado.
Y ciertamente, hasta que no cruces el río, no tienes ninguna posibilidad, a través de las percepciones, a través de las concepciones, incluso si tu concepción se acerca a la verdad y a lo real del otro lado, no tienes ninguna experiencia y eso se queda en el nivel de la creencia, o de la adhesión a un dogma. Todo lo que no se experimenta realmente por sí mismo no presenta entonces ningún sentido o realidad en relación con la percepción y la concepción, es decir que permanece, aunque sea chocante. Habría entonces una concepción limitada que surgiría de lo que has experimentado, o a lo que te has adherido en este mundo por tu experiencia, tus afectos y tus emociones. Existe también una concepción ampliada que podríamos llamar ideales, pero esos mismos ideales, ya sean los más nobles, como una aspiración o una tensión para un futuro mejor o sublimado, no son de ninguna manera una experiencia vivida. Esta concepción expandida, cualquiera que sea el ideal, ya sea el amor, la caridad, la compasión o la edad de oro, sigue siendo solo proyecciones, aunque sean más expandidas, por supuesto, que las concepciones limitadas que rigen, por ejemplo, las reglas morales, sociales, políticas de su sociedad. Tener un ideal amplía efectivamente la concepción, porque a partir de ese momento, ya no eres rígido en los mecanismos vinculados a la experiencia pasada, sino que realmente tratas de crear un mundo mejor. Pero es mundo mejor, que quieres o no quieres, aunque te apoyes en conceptos ideales como el amor, no puede ser sino teñido por tus propios filtros, por tus propias experiencias. Y chocará fuertemente con lo que se establece en medio de la sociedad, como un tejido social o grupo social, como algo inmutable. La novedad y la búsqueda de la novedad que se puede aplicar en relación con un mundo mejor, en última instancia, solo se debe a su propia experiencia, es decir, su propia conciencia. Ya sea que esa conciencia, también, sea del yo o de ti. Ya sea limitada o expandida. Ambos no cambian nada en absoluto. Entonces, ¿hay alguna manera de ir más allá de todo eso? La paradoja es que es necesario cesar la percepción, cesar la concepción, cesar las emociones y los afectos para desbordar lo que saben que no es posible como pasaje o experiencia, sino como un estado final, llamado absoluto. Les hemos dado elementos, elementos en los que hemos insistido, como los pilares del corazón. Dos de ellas aquí, llamadas humildad y simplicidad, les han sido ampliamente explicadas. Pero la humildad y la sencillez, como concepción, no son suficientes para superar la concepción ampliada, sino que proporcionan un contexto que yo llamaría más vasto, permitiendo quizás ir más allá de ese contexto. Solo la transparencia puede permitir, en ausencia de percepción y concepción, no proyectar más la conciencia y situarse más allá del sujeto-objeto y, entonces, a la distancia necesaria entre un sujeto y otro sujeto, un sujeto y un objeto, entre un objeto y otro objeto que se definen por lo que se ha llamado la ubicación exacta, una cierta forma, una densidad y un conjunto de características físicas extremadamente exactas que definen, de otra manera, lo que es el objeto. Esto es un poco más difícil para el sujeto, pero se puede lograr, de la misma manera, por aproximaciones, diversas y variadas, existentes tanto a nivel filosófico, sociológico y espiritual. Pero solo son referencias de un contexto, experimentado o experimentable, y que permiten, de alguna manera, deshacerse de este mundo en el que evolucionamos cuando estamos encarnados. Lo que quiero decirle entonces no tiene nada que ver estrictamente con lo que está definido. Y como sabes, no podemos hablar de lo desconocido. No podemos hablar del absoluto. Pero si hay un elemento que puedo desarrollar, es la transparencia, porque la transparencia, cuando se adopte, resultará muy precisamente en la no percepción y la no concepción. Esto es, de alguna manera, una extracción del modo de interacción de la conciencia ordinaria, como expandida. Esto va, por supuesto, a través del silencio sensorial. Esto pasa, evidentemente,
por el desapego de sus propias creencias, de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, así como de sus propios afectos y de sus propias emociones. Lo que podría llamarse, en un primer momento, una forma de deshidratación o despersonalización, con todos sus componentes negativos como la psiquiatría, por ejemplo. Puesto que, ciertamente, tan pronto como se produce la despersonalización y no hay más satisfacción en relación con el mundo, los términos del diagnóstico caen, por ejemplo, en la psicosis o el autismo. Pero ciertamente no me estoy dirigiendo a ese lado psiquiátrico, sino a los seres humanos sensatos, que han sido sensatos al buscar de alguna manera un sentido a su vida, algo diferente, y ese es tu caso si me lees o si me escuchas. Entonces, ¿cómo superar la percepción? ¿Cómo superar las concepciones? Pues bien, es conveniente ponerse fuera del sujeto y del objeto, para convertirse, de alguna manera, en el observador, lo que se ha llamado inmutable. La transparencia lo permite. Porque no negará lo que se percibe, no negará las concepciones, sino que las trascenderá en gran medida, superándolas, para ir mucho más allá de lo que se inscribe, tanto en lo limitado como en lo expandido. Esto solo ocurre desde el momento en que se puede ir efectivamente al otro margen. No hay manera de ir allí, solo hay medios que pueden detener lo que se conoce, lo que es limitado, lo que es del orden de la experiencia. Los velos han estado ahí desde la encarnación. Por supuesto, estas capas aislantes, están, como sabéis, a nivel del sistema solar, habiendo sido ampliamente rotas, e incluso algunas de ellas, a nivel colectivo, se han disuelto. Ahora, ¿qué es exactamente lo que puede permitirte disolver tus propios velos? Bueno, es necesario aceptar que no puedes percibir nada a través de tu propia conciencia o concebir nada a través de la conciencia o la experiencia en relación con el otro borde. Entonces, muchos principios le han sido comunicados, hechos explícitos, como la refutación, la investigación, no volveré a eso, por supuesto, ese no es mi papel. La transparencia, la descubrí, y continúa, de alguna manera, una actitud particular ligada a las condiciones de mi encarnación en mi última vida, pero también a la capacidad de ser absorbido tanto por lo que observé como por la voluntad de no interferir. Era entonces una voluntad personal de no interferir con la percepción, y menos aún con las concepciones. Necesita estar libre de todo juicio, necesita estar libre de todo a priori y, en primer lugar, libre de todas las creencias, de toda adhesión a los propios afectos, emociones e historia. Este proceso de abstracción o extracción de sí mismo, aunque sea una vez, no es una despersonalización, sino que les permitirá experimentar la transparencia. La transparencia es exactamente el momento que ocurre cuando ya no hay concepción, cuando ya no hay percepción. Esto significa que la percepción ha sido llevada al extremo, esta percepción expandida se deja ver el milagro de la vida, se deja ver lo invisible y lo percibe, lo siente. Pero, como dije, cualquier sentimiento está necesariamente marcado por su propio juicio de valores, por la escala de referencias que les es propia, incluso una vez. Ningún ser humano encarnado tiene una escala de valores, referencias o juicios, que es la verdad, ya que no existe, a su nivel, como a nivel de cada hermano y hermana, sino una verdad relativa. La verdad absoluta está mucho más allá de las capacidades de este mundo, mucho más allá de sus capacidades de percepción, de concepción, de afecto o de emoción. Hay, por lo tanto, un proceso que podría parecer, a ese nivel, como un contrasentido, absurdo. Porque la conciencia consciente en sí misma, no puede imaginar o incluso suponer que su desaparición puede dar acceso a la verdad o al absoluto. Especialmente porque una serie de principios de preservación son omnipresentes, los conoces. Se trata del condicionamiento que da un cuerpo, así como del conjunto de condicionamientos vinculados a la educación. La educación los confina, no los hace libres, porque los induce a las creencias. Todo lo que representa ideologías, incluso en las matemáticas que reproducen la explicación de este mundo.
Pero esta explicación se queda en el nivel de la idea, puede permitir la exploración de la ciencia y la tecnología, pero en ningún caso puede darles acceso a la experiencia de su conciencia, más allá de cualquier conciencia. El elemento principal es la transparencia y vuelvo a eso. Pasar de la percepción limitada a la percepción expandida trascenderá los sentidos usuales para darles acceso a lo que se llama suprasensorial o extrasensorial, suprasensible. Porque no son percibidos por los sentidos, sino por otros mecanismos que se llaman chakras o proyección sutil, de los diferentes velos, de las diferentes capas aislantes del ser humano. Desde el momento en que aceptas que el conjunto de tus sentimientos, que el conjunto de tus percepciones, que el conjunto de tus concepciones no resultan finalmente sino en tus diferentes filtros personales, desde el momento en que dejas de interactuar o querer actuar en lo que se ve, se percibe, se concibe, se crea un estado de neutralidad dentro de la conciencia. Este estado de neutralidad puede, la mayoría de las veces, y especialmente en lo que vive actualmente, permitirle encontrar las realidades ultrasensibles. Los mejores y más recientes ejemplos se refieren al canal mariano, la ola de vida o incluso lo supramental. Pero eso no es suficiente. El principio de abandono se ha hablado y explicado a usted en varias ocasiones. Especificando que los 4 pilares, infancia, integridad, ética, si lo prefieres, o incluso, más allá de la personalidad, transparencia, humildad y sencillez, eran, de alguna manera, los guías, los caminos que te permitirían superar las reglas, cualesquiera que fueran y sobre todo tus propios filtros. En el momento en que se produce la percepción expandida, cualquiera que sea la forma que ésta adopte, ya sea a través del canal mariano, o a través de la clarividencia, o a nivel de la intuición o de un sentimiento indefinible que no se expresa necesariamente por la clarividencia o la clariaudiencia, pero mucho más, por un lado que calificaría de instintivo, es decir, que el propio cuerpo puede reaccionar a lo que es bueno para él y a lo que es malo para él, de lo que todos conocemos. Pero no tienes ninguna prueba, y además, no puede existir, excepto por el sentimiento, instintivo o visceral, que te ayude en la vida de este mundo, no es que sea una ayuda para acceder al absoluto, sino todo lo contrario. Desde el momento en que das crédito a tus sentimientos, te alejas del absoluto, porque te adhieres a tu historia, te adhieres a tu experiencia, a tus percepciones, a tus concepciones y a tu instinto. Esto puede ser muy útil para que continúes en esta vida, pero de ninguna manera te permitirá ir al otro lado e ir al otro borde. Entonces es necesario renunciar. Entonces, en un cierto momento, más allá de cualquier percepción, tienes que poner en marcha un mecanismo que te dirá, basta ya, y esto se llama, de alguna manera, madurez. Esa madurez te mostrará, de una manera mucho más general, esa dualidad, ese karma, acción/reacción, que la encarnación en este mundo, no puede en ningún caso saber lo que eres. Por supuesto, cada hermano y hermana no alcanza esta madurez al mismo tiempo, el problema es que la madurez ahora es un proceso colectivo y que no concierne a su individuo o a una persona, sino a todo este sistema solar que viene a su encuentro. Por lo tanto, es, en cierto modo, urgente encontrar lo que siempre ha estado ahí, lo que nunca ha desaparecido, más allá, exactamente, de sus filtros, sus experiencias, sus concepciones, sus percepciones y su propia conciencia. Por supuesto, la percepción limitada y ampliada corresponde, de alguna manera, y en todo caso se superponen, al paso del yo al yo, es decir, del estado humano ordinario, donde circula la energía vital, a lo que se llama supramental o vibral, dejándose descubrir una serie de nuevas características, cuyos nombres fueron varios en el transcurso de esos años. Hubo, de alguna manera, un aprendizaje que llevó a la conciencia a pasar de algo limitado a algo expandido. Desde el momento en que cualquier sentido o lo que está más allá de los sentidos, que nos da esa percepción expandida, hay un momento en que es necesario cesar todo eso,
porque nada de eso los llevará a un buen fin y todo eso solo mantendrá un confinamiento, incluso algunos elementos les permitirán extraerse a través de la alegría, a través del samadhi y a través de la experimentación, ya sea el kundalini, el despertar de los chakras o incluso la ola de la vida, porque en todo eso hay un observador. La ola de vida presenta una especificidad, porque en un momento dado, en el más total abandono de sí mismo, puedes convertirte en la ola de vida y luego ser lo que eres de toda la eternidad, es decir, el absoluto. ¿Cuál es entonces el mecanismo, que no es un pasaje, pero que permite pasar de la percepción expandida a la no percepción? Bueno, es precisamente la transparencia. Algo que manifesté desde mi más temprana edad, antes de que tuviera acceso a la percepción expandida. La transparencia consiste en dejarse cruzar, no interferir, no interactuar con nada. Esto se suma en parte al principio de no dualidad que se encuentra, por ejemplo, tanto en el hinduismo a nivel de Advaita, como en el sufismo original, o incluso en el budismo original no organizado, porque una vez que hay organización, una vez que hay estructuración, hay concepción y hay pérdida de expansión. Y eso es una constante. Ninguna tecnología, ya que se basa en lo que es perceptible, perceptible o conceptuable, puede permitirle acceder a nada más que a usted. La transparencia de la que hablo es un estado que podríamos llamar vacuidad. Es el momento en el que toda percepción se extinguirá, en el que toda concepción se extinguirá. Es mucho más que la meditación. Los estados de alineación, que has vivido por algunos, durante muchos años, están destinados a hacerte ir por ello. Algunos de ustedes hoy viven momentos en los que la conciencia está tan ausente, sin dormir, aunque se superponga. Esa es el nivel que se sitúa la transparencia, en el momento en que hay, de alguna manera, una obliteración de la conciencia, una obliteración de los sentidos, una obliteración de la percepción, de las concepciones, de las emociones y de los afectos. Es precisamente en ese momento, que hace que dejen el tiempo, es decir, la linealidad pasada, presente y futura, que hace que dejen todo sentimiento, que se encuentra la solución. Mientras te quedes en el nivel de los sentimientos, te quedas en tu historia personal. Y no puedes acceder a tu historia inmortal, tu eternidad. Esa es una constante. Saber esto es madurez. Saber eso es bajar las armas y abandonarse. Pero esto solo puede suceder cuando hay una forma de saturación de sentimientos y percepciones, tanto limitadas como expandidas. Es el momento en el que no aceptas tener ninguna autoridad externa, para referirte a ningún modelo, ningún maestro, ninguna ideología, ninguna creencia, ningún ser humano, como a cualquier ser espiritual. Y, además, los principios, percibidos por el canal mariano, para quienes lo viven, de comunión, de fusión, tienen un solo objetivo. La disolución y, por lo tanto, la transparencia. Es entonces el cese completo de la interacción con el mundo, visible o suprimible, lo que lleva al fin de la experiencia y al fin de la separación, es decir, a la liberación. Entonces los hemos llevado, y esto ya ha sido expresado, a percibir algo de lo expandido, a penetrar en una realidad ultrasensible o suprimible, especialmente en el nivel colectivo, los planos sutiles y los planos multidimensionales están cerca de ustedes, hasta que se permiten percibir la presencia tanto de los desencarnados liberados como de los seres espirituales. Y recordarle, como se ha dicho, que no es el lado sensacional de entrar en contacto con lo que te lleva más allá de la percepción, sino que es la interacción en sí misma la que resulta en algo mucho más vasto. Así pues, no es desde su punto de vista, ni desde el punto de vista de una entidad arcangélica, una estrella o un anciano, que se llega a esta alquimia, sino en la interacción que tenemos donde, precisamente, la distancia desaparece, donde precisamente el sujeto desaparece, donde los sujetos pueden incluso llegar a ser intercambiables, permitiéndose vivir lo que se llama transparencia. Porque, para ser el otro, necesitas estar vacío. Cualquier nombre que uses.
ya sea un principio de disolución, de fusión o algo llamado walking. Todo esto es parte de una sola cosa. Hacer que descubras y aceptes la inmortalidad, es decir, lo que eres, en el absoluto. La no percepción no es entonces una acción de negar la percepción. Es, más bien, pasar por ello, aceptar no interactuar más con lo que se percibe e ir más allá de lo que se percibe, de la misma manera que es necesario ir más allá de lo que se concibe, más allá de las propias experiencias y de los propios sentimientos. Mientras haya un sentimiento, no eres libre. Mientras haya una concepción, no eres libre. Mientras haya una interacción, no eres libre. Todo lo que hemos llevado juntos, y que ustedes han llevado en esta tierra, les ha permitido, a muchos de ustedes, vivir el ser, acercarse de alguna manera a un estado suprimible, dándoles acceso a concepciones y percepciones expandidas. Pero incluso eso debe desaparecer. Solo en la completa desaparición de todos los velos, todas las interacciones y todas las proyecciones se sitúa el absoluto. Y esto pasa necesariamente por la transparencia. Esta transparencia no es en absoluto una regla moral de conducta, de personalidad a personalidad, sino la transparencia de la no percepción, de la no concepción, haciendo desaparecer todos los signos, no negándose a verlos ya que, en ciertos casos, es precisamente aceptando ver lo que se ha negado a ver que se pasa por la percepción y la concepción. No se trata de negar las sombras que aún están presentes, sino de atravesarlas y no analizarlas, si es que existen en ti. Aceptar verse cara a cara es parte de la transparencia. No se trata de una transparencia que se defina en un sentido horizontal, ya sea a nivel de un grupo social o de dos individuos, ya sea que estén vinculados por la paz o por la guerra, pero es en la aceptación de esto que se sitúa la transparencia que lleva a la no percepción y a la no concepción. Mientras interactúes en este mundo, mientras interactúes con tu historia, mientras interactúes con tus sentimientos, no eres libre, porque estás condicionado, aunque el condicionamiento pueda parecer cada vez más inestable, a medida que pasas de la percepción limitada a la percepción expandida. Si se llega a comprender más allá de las palabras lo que he dicho, se hará cada vez más evidente que la solución está ahí y se llama la madurez, que no deriva de una experiencia sino que precisamente deriva de la saturación de las experiencias. Desde el momento en que llegas a comprender y vivir que cualquier experiencia de la conciencia no te libera finalmente, aunque lo haga, entonces en ese momento estás listo para vivir la madurez. Desconectarse de los afectos, desconectarse de las emociones, no para rodearlas, sino para atravesarlas, no para analizarlas y menos aún para vivirlas, sino simplemente para atravesarlas, entonces, en ese momento, encontrarás que el conjunto de tus sentimientos, que el conjunto de tus concepciones y tus percepciones conciernen tanto a tu cuerpo como a tu conciencia, que en este mundo, desaparecen en su totalidad. En este momento estás en la otra franja. Retomando lo que dijo un amigo, una vez más, es la posición del observador que observa a un grupo de humanos. O retomar lo que dijo Vidi, es pasar del que observa la escena del teatro al que sale del teatro para ver que no hay teatro. Hasta que eso ocurra, estás en una verdad relativa. Y esa verdad relativa te hará considerar que todo lo que se escapa de tu campo de percepción, tu campo de concepción, tu campo de afecto y emoción, así como tu sentimiento, simplemente no existe, y desde tu punto de vista, tendrás razón. Una vez más, solo la madurez es capaz de hacerte aceptar la no percepción, la no concepción. Y para que eso suceda, tienes que ser transparente. La humildad y la sencillez permiten llegar a esa transparencia, que ya no es una regla moral o social, ni de relación, porque la transparencia aplicada a una relación no sería más que un juego de errores, ligado a la interacción, poniendo en juego afectos, emociones, concepciones y percepciones. La detención de todas las señales, como la detención de toda interacción,
como la detención de toda proyección, como la detención de toda interiorización o exteriorización, te llevará a este punto de ruptura del equilibrio que te hace pasar, instantáneamente, al otro margen. La no percepción no es, por lo tanto, el cese ni de la cognición, ni de las percepciones, sino su suspensión, permitiéndoles salir realmente, concretamente, definitivamente de la acción/reacción. Evidentemente, la persona no está absolutamente involucrada en ello. Evidentemente, ninguna ley kármica, social, moral, espiritual, filosófica o psicológica les interesa para vivir esto. Todo lo contrario. Es la superación y la trascendencia de todos esos elementos que has vivido, conocido, experimentado, inscrito en el nivel consciente o inconsciente, lo que cesa. La no percepción entonces de alguna manera te permite vivir la esencia de lo que eres. Hasta que eso no se logre, no serás liberado. Por supuesto, siempre les hemos dicho que la liberación concierne a toda la humanidad y que este momento se inscribió en la decisión de la Tierra, así como en los ciclos astronómicos. Muchas estrellas están interviniendo en estos últimos días para decirles que ha llegado el momento. Es todo eso. De la misma manera que un amigo les explicó, siempre ha estado ahí. Es simplemente tu conciencia la que no estaba allí. Y además, tu conciencia no puede estar ahí en ningún momento, porque es necesario que la conciencia, no conciencia, esté presente para superar, trascender, transfigurar y resucitar en el absoluto. Y, una vez más, no hay ninguna obligación en esto, yo diría que no. Porque si no eres maduro, no eres maduro. Porque si no quieres soltarte, no te sueltas. Esto es parte de tu indecible libertad, inscrita tanto en la ley de acción/reacción como en la ley de gracia. Pero de nuevo, eso no puede ser uno y otro, es necesariamente uno u otro. Muchas estrellas también les han hablado del miedo y del amor, porque lo que subyace, por supuesto, es el miedo. Y el primero de los miedos, que está justamente vinculado a lo efímero. La muerte. Mientras ese miedo no sea, también, cruzado, no eres libre. Y la madurez es exactamente concebir lo ineluctable de la conciencia, como del cuerpo, es exactamente la muerte, lo que digas, lo que hagas, lo que experimentes, sin importar tus recuerdos, sin importar tus visiones del futuro, de los tuyos, no escapas de ninguna manera, en un momento dado, al final dar cuerpo y al final de esa conciencia. ¿Qué queda entonces? Es en esa reflexión que se despliega y se desplegará para usted, el shock de la humanidad, que es también un shock individual. Resolver la ecuación no es una cuestión de matemáticas o física, sino de abandono, es decir, de ir francamente hacia la no percepción. Si lo hace, si hace la refutación y la investigación, superará todas las experiencias que ha experimentado hasta ahora, para establecerse en la no experiencia, es decir, en el estado de ser. Ese estado de ser que difiere formalmente del yo soy o del yo soy uno. Para muchos, el yo soy y el yo soy uno fueron etapas indispensables de la construcción, yo diría, en una escala que no existe y sin embargo fue útil para ustedes desde su punto de vista. Pero mientras permanezca en sus puntos de vista, permanecerá confinado en el miedo y no será por supuesto absoluto. Es decir, no vives la verdad absoluta que sin embargo, te recuerdo, siempre ha estado ahí. La única manera de pasar allí, ya que no es un pasaje, para establecerse allí, es entonces pasar de la percepción expandida a la no percepción. Mientras seas sumiso, incluso a una percepción superior, suprimible, extrasensorial, incluso la más agradable, no eres libre. Así que, por supuesto, los que están instalados en sus percepciones le responderán que el absoluto no existe y que tienen razón, desde su punto de vista, al no haberlo experimentado, al no haber pasado al otro margen, están obligados a estar en la negación y el rechazo. No hay alternativa para ellos y debes respetar que lo que te opones a ellos te fortalecerá ineludiblemente. El que no quiere ver, el que no quiere entender, se fortalece. La madurez es entonces la desaparición del miedo.
La madurez es entonces la desaparición de toda noción espiritual, toda noción conocida y toda organización, en sí misma como en el exterior. Mientras haya una organización, siempre habrá una dominante y otra dominada. Tienes el ejemplo absoluto de todo esto, tanto en los sistemas sociales como en las religiones, así como en los llamados reinos espirituales. Mientras exista esa relación dominante/dominada, saber y no saber, no puede ser libre, de ninguna manera y menos aún autónomo. La dominación, la esclavitud, la noción de quién está por encima o por debajo, siempre resultará, tanto en uno como en otro, del miedo, aunque el pretexto sea el amor, porque el amor es libre. El amor no está en un principio de esclavitud o de relación. El verdadero amor vibrante está en una fusión total de la individualidad. Es la fusión de dos quintaesencias y no una relación en absoluto, aunque sea satisfactoria, cualquiera que sea el deseo o el placer existente en esa relación. Construimos gradualmente, a través de nuestras diversas intervenciones, ese preciso punto de ruptura en el que se encuentra. Algunos lo han transpuesto, otros no. Esto se llama la resurrección o puerta estrecha. Las condiciones de este pasaje dependen, por supuesto, de lo que haya logrado hasta ahora. La última sesión de la capa azul de gracia logró la fusión total, eléctrica e invisible del Sol y la Tierra. Esto debe ser experimentado en usted, más allá de cualquier percepción y cualquier cuerpo, antes de que el movimiento colectivo, si así puede decirse, lleve a la desaparición del teatro. Las circunstancias de la resurrección dependen precisamente de la no percepción, es decir, de la transparencia. Pero aprehéndanse bien en su esencia, como la he redefinido y no en su leyenda personal o en una aceptación moral, social o racional. Mientras haya una organización en ti, esa organización concerniente tanto a tus concepciones como a tus sentimientos, no eres libre. Es necesario que pases por todo esto. Y de nuevo, es una cuestión de madurez. Esa madurez no te pone ni por encima ni por debajo, no te hace superior, pero es de alguna manera la rendición. Es el momento en el que la propia conciencia se da cuenta de que cualquiera que sea la percepción expandida, no tiene sentido, ya que no tiene fin, aunque el fin sea un elemento importante en las enseñanzas espirituales, diciéndote que al purificar suficientemente esto o aquello, liberarás algo de karma. El karma solo existe para la persona, no existe para lo que eres en el ser. Todo el principio de la ilusión ha sido dar cada vez más cuerpo a la ilusión y hacerte validar esa ilusión, ya sea a través de las leyes de acción/reacción, físicas o supresoras, no permitiéndote acceder a nada más, sino, como por casualidad, haciéndote siempre espejo de la llamada solución futura a través de lo que se llama evolución, transformación. Pero mientras permanezcas en la percepción o en las concepciones, en los afectos o en las emociones, los velos están siempre ahí. La pregunta que deben hacerse entonces es: ¿soy maduro o no? Esta madurez no se define en relación con un número de experiencias, con una intensidad en la experiencia, con una percepción, cualquiera que sea, y menos aún, con una concepción, sino en el mecanismo, extremadamente fino, que te hace, como dije antes, dejar las armas y superar todos los elementos de lo conocido. Es a ese precio que te liberas. Las experiencias que ha llevado o llevará a cabo le han acercado a esta resurrección. Algunos de ustedes ya lo han vivido y solo aquellos que lo han vivido pueden ser testigos de ello. Y, por supuesto, aquellos de vosotros entre los hermanos y hermanas encarnados que lo habéis vivido lo sabéis entre vosotros, ya que eso no deja lugar a dudas ya que estáis más allá de la percepción, más allá del sentimiento y más allá de vuestra historia personal. Por supuesto, quien no lo ha vivido no puede verlo excepto con un ojo extremadamente crítico, porque está necesariamente inscrito en el miedo. Todos los sistemas de defensa, que conciernen al cuerpo humano, que conciernen a los sistemas, organizaciones, creencias, están todos construidos sobre el miedo.
Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito, pero es importante volver a poner el debate, no sobre las concepciones, que son lo que son, incluso en los más altos ideales, sino en lo que he llamado percepción y les he explicado. Porque la percepción, desde el momento en que se expande, se dirige mucho más fácilmente. Y entonces es mucho más fácil entrar en la no percepción. Algunos de ustedes lo experimentan como un acercamiento a lo que se ha llamado presencia infinita o última presencia. Estos son los momentos en que no hay más parámetros, que son los primeros frutos de la reubicación. Sin saber ya quién eres, dónde estás, te diriges hacia la libertad y la madurez y la autonomía, no antes. Los elementos que les he explicado deben retomarse, por supuesto, y releerse, porque la lectura, más allá de la simple comprensión, puede darles el clic que les permitirá superar la percepción expandida. La percepción expandida puede definirse como todo lo que es extrasensorial. Clarividencia, 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 dejándose ver el mundo astral, que también es una verdad relativa, pero que no es ni un fin ni una meta, sino un velo. Es allí donde se encuentran todos aquellos que comunicarán las leyes del alma, las leyes de la evolución, la organización espiritual, especialmente del siglo XX, pero que nunca propondrán ni expondrán a ellos lo que es la liberación, seduciendo al alma y a la personalidad y al espíritu, en el conocimiento de los mecanismos y el funcionamiento de la encarnación y la evolución. El ser no tiene que evolucionar, no puede evolucionar. La madurez está aquí. Solo el miedo puede evolucionar, y mientras haya miedo, hay evolución, que es una creencia y a veces una percepción. Pero eso sigue siendo una percepción, aunque sea la más expandida. Solo la no percepción los lleva a la otra franja. Antes, eso es imposible. Hermanos y hermanas, ahora silenciaré mis palabras para fortalecer nuestra comunión. Compartiendo el don de la gracia. Doy gracias por su atención. El hermano K te saluda. Hasta luego. Mensaje sin tiempo.